RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Arequipa a esta hora. Vamos a tomar contacto con el doctor Juan Fernando Mendoza. Él es el profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y analista político. Doctor Mendoza, acabo de saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, José, ¿cómo está? ¿Cómo está observando ya el panorama, ¿no? Día a día tenemos anuncios, cambios, tenemos también algunas revelaciones. Por ejemplo, ayer hubo un operativo de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional en Lima. Se ha detenido a quien se les indica como el operador del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Para eliminar a sus opositores, haciendo un trabajo de contrainteligencia. Pero también ayer el presidente reapareció en una audiencia del Poder Judicial y habló que desde el Congreso distintas bancadas le exigían un pago de $500,000, ¿no? Y el otro es que el Congreso no tiene ninguna intención de adelanto de elecciones. Parece un combo todo eso, ¿no? Muy difícil de descifrar, ¿no? Usted como analista político, ¿cómo está mirando el tema? Bien, efectivamente parece que los señores del Congreso pretenden no cumplir su palabra. En realidad, lo cierto, lo legal era de que hubiese la sucesión presidencial con la señora Boluarte y todo debería seguir encaminado conforme establece la Constitución. Pero fue por propia boca, tanto de la Presidente como de los mismos congresistas, que ofrecieron un adelanto de elecciones. Adelanto que hasta la fecha no tiene ni fecha y creo que ya no hay tampoco la intención. ¿Y ahí qué salida podemos encontrarle, doctor Mendoza? ¿Cuál debería ser una salida menos traumática, menos dura para el país, ¿no? Hay quienes dicen que debería renunciar la presidenta ha dicho no va a renunciar. Estamos viendo lo que ocurre en el sur, donde la agenda es no ceden, tiene que renunciar, sobre todo en Puno, ¿no? Entonces, ¿qué salida podemos esperarles? Claro, el problema está en que hay un sector que demanda la renuncia de la presidenta y hay otro sector que intentó o está intentando apoyarla, pero con estos desaciertos, por ejemplo, las 6 muertes de estos soldados en Puno, ya como que está también perdiendo el respaldo de ese grupo que la apoyaba. Y también van a demandar su renuncia, ¿no? Porque el país no puede vivir con lugares liberados, como sería el caso de Puno. Puno es parte del Perú y creo que nadie en su sano juicio puede tolerar que se esté viviendo esta zozobra y como una suerte pues de un territorio liberado, como en aquellas épocas del terrorismo, ¿no? Y no se trata ahora de un territorio pequeño, mínimo, no estamos hablando de todo un departamento. Y que además es fronterizo, entonces la cosa está bastante complicada para la Presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, que deberían tomar ya acción real con la ley en la mano y sobre todo pues liberar este departamento de Puno de estas personas que entiendo son una minoría que tratan de poner en zozobra a todo el país. Ahora, lo de Puno no deja de ser un hecho aislado, por el contrario, ya tiene ribetes de suma preocupación, porque hay una agenda que está soterrada, una agenda donde poco a poco se va conociendo que todas estas movilizaciones ya no son de carácter espontáneo, responden a intereses, responden a grupos de personas que están alentando esto. Pero también en Puno tenemos otro problema, doctor Mendoza, ¿no? No encontramos interlocutores como para poder canalizar niveles de diálogo. ¿Hacia dónde va Puno? Exactamente, ¿no? Y eso es desde un inicio, no hay con quién dialogar. Escuchamos a la presidenta que ofrece el diálogo, pero para dialogar se necesita otra persona, o sea, otro grupo. En Puno no lo hay.
En realidad, y estas personas, como usted bien lo señala, no pues que se muevan de manera espontánea, ¿no? Ya hay detrás una organización y lo más preocupante es que al no haber rostros visibles, porque tiene que haber personas que están detrás guiando y organizando estos actos, pues no dan la cara, y al no dar la cara, pues uno tiene y está obligado a pensar lo peor. Ahora, ¿de qué manera el gobierno podría enfrentar esto? ¿Cuál sería la manera más exitosa de enfrentar? Vemos que la presidenta solamente se limita a plantear alternativas, un convoy humanitario, un programa de emergencia. Le preguntan al ministro de Educación, yo no voy por razones de seguridad a Puno, otros ministros no llegan a Puno. ¿Cómo restablecemos siquiera la calma en Puno por unos días para sentarnos a conversar? Mire, es una absoluta contradicción, ¿no? Se pretende llevar ayuda humanitaria, ofrecer obras, pero por otro lado los ministros no quieren ir, por un temor natural. Entonces, esa contradicción lo único que lleva, y ojo, y esto no hay que perder de vista, que es un departamento fronterizo, y por lo tanto aquí ya está en cuestión la seguridad nacional. Creo que la presidenta tiene que, pues, en base a la Constitución, tomar acciones más decididas, ¿no? El temor a los daños colaterales, pues no son de un estadista, ¿no? Las decisiones que se toman no pueden satisfacer a todos. Tiene que estar por encima del bien común y la unidad territorial y de la nación peruana. Entonces creo que la presidenta, junto con su cuerpo de ministros, tienen que dejar de lado esa tibieza y recordar que están gobernando un país y no un país en liquidación. Ahora, ¿requiere hacer cambios urgentes la presidenta de la República en su gabinete, tener un gabinete más activo políticamente? Yo creo que sí, por lo menos los ministerios de defensa, el Ministerio del Interior, la misma presidencia, el Consejo de Ministros están en un estado de letargo insostenible. En realidad se demanda ya en estos momentos una acción radical por parte del Poder Ejecutivo. Todo parece indicar, doctor Mendoza, que no van a haber elecciones en el 2023 y el Congreso, incluso la definición del próximo 2024 tampoco está muy clara, ¿no? ¿Qué puede ocurrir, no? ¿La calle se puede reactivar? ¿Puede generar esto un mayor nivel de protestas como el que hemos vivido hace unas semanas? No creo que se llegue a tanto, la presión puede ir por otro lado, ¿no? Las presiones pueden presentarse de otra manera, pero es el mismo Congreso quien ofreció este adelanto de elecciones. Y creo que miren, no se da un adelanto, no se dan modificaciones sustanciales a las normas electorales. O sea, el Congreso está también en un estado de letargo absoluto. Parece que el calor del verano los tiene un poco dormidos, ¿no? Pero no vaya a ser que ocurra un temblor, un sismo por parte de la población, o estén esperando eso para que tengan una última sacudida y pues cumplan con su palabra. Una situación bastante compleja, ¿no? ¿Y cómo ve usted el panorama político? ¿Ve nuevas figuras políticas en el escenario o en un eventual proceso de elecciones generales los actores van a ser los mismos, los actores de reparto serán los mismos? Parece que sí, ¿no? Los que no están en el Congreso, están afuera, también están en un estado de letargo, como que nadie quiere ser visible en estos momentos para esperar las elecciones y poder nuevamente salir de su invernación. Y nuevas caras, nuevos rostros no se ven surgir, ¿no? Por ahí uno que otro, pero que no se llegan a consolidar. Muy bien, doctor Juan Fernando Mendoza, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, para analizar
cuál es la situación política en nuestro país, ¿no? En medio de un contexto bastante agitado, mucha incertidumbre, pero siempre lo estaremos molestando para que nos dé su perspectiva desde el sur del país, ¿no? Usted es profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa y está lo suficientemente informado como para poder trazar escenarios que se presenten. Le agradezco la gentileza, muy amable. A usted, muy gentil por la confianza. Muy amable, conversamos hasta cualquier momento. Conversamos con el doctor Juan Fernando Mendoza, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. RCR, la red que comunica y une al Perú.